Buenos días nuevamente a todos. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este reconocimiento que nos dieron el día jueves a vos, a cada uno de nosotros, y gloria a Dios. Hay mucho más para hacer y cada vez que vemos estas cosas digo, Señor, qué responsabilidad tenemos aquellos que nos vamos sumando a la iglesia del Señor de continuar el legado que han dejado nuestros mayores, porque en realidad, no te engañes, este reconocimiento no es tanto para nosotros, sino para nuestros padres y abuelos en la fe. Fueron ellos los que pagaron el precio. Y nosotros tenemos la responsabilidad de continuar este legado y seguir sembrando el Evangelio de Cristo en Argentina y hasta donde el Señor nos permita llegar. Amén. Posiblemente vos llegaste hoy día con alguna necesidad, quizás alguna decisión que tenés que tomar y todavía no sabes cuál alternativa es la mejor. Posiblemente sea algún problema que tenés que resolver y todavía no sabes cómo. Quizás haya alguna crisis en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, en el trabajo. Yo no lo sé. La buena noticia es que Dios está en este lugar y que Él conoce tu vida, tu corazón, pero también tu necesidad. Y si vos crees y confías en que el Señor está aquí y que Él te puede hablar en este día, así como hemos orado recién, en su tiempo y según su voluntad, Él va a responder a tu necesidad. Amén. Posiblemente antes que nos vayamos a casa. Eso lo va a determinar Dios, pero también mucho va a tener que ver tu nivel de fe para que así sea. Pero ahora te quiero proponer que dejemos un poquito la lupa, esa lupa con la cual nos ayuda a ver nuestra necesidad, nuestra vida y quizás nuestra familia y las cosas que pasan en casa y que la verdad que nos ayuda bastante bien a ver en detalle lo que vivimos día a día. Y agrandemos el zoom ahora y nos subamos al satélite para ver desde otra perspectiva, para ver desde más lejos. Porque así es como Dios nos ve. Dios te ve a vos, Él ve tus circunstancias, pero a su vez ve lo que pasa en todo el mundo. Porque Dios tiene un plan y Él se está encargando de llevar ese plan adelante. Amén. En el Antiguo Testamento leemos en la página de nuestras Biblias que el protagonista de ese plan de Dios fue la nación de Israel. Desde el momento que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De ahí en adelante, Dios usó la nación de Israel para llevar su palabra a todas las naciones en el mundo que le fue conocido. Pero el Nuevo Testamento cambia ese rol y ahora es la iglesia, nosotros los encargados de protagonizar el plan de Dios y llevar adelante la obra de Jesucristo. En el último tiempo, en los últimos años, estamos viviendo algo que nunca antes en la historia había pasado. Desde el año 48, cuando la nación de Israel vuelve a la tierra prometida y se establece nuevamente como un Estado soberano, eso fue el 14 de mayo de 1948, luego de 2000 años de exilio, ellos tuvieron varios altercados ahí con los países limítrofes, prácticamente cada 10 años han tenido una u otra guerra. Últimamente, viviendo un tiempo de relativa paz y prosperidad, hasta hace un año atrás, cuando con la masacre del 7 de octubre del 2023, Israel entró en guerra, primero con Hamás, ahí en Gaza, luego con Hezbollah en el Líbano, y ahora directamente con Irán. Y vos lo podés ver ahora en el mapa, un país que tiene el tamaño de Tucumán. De hecho, lo estuve googleando. Nuestra provincia de Tucumán es más grande por unos metritos que la nación, que el Estado de Israel. En guerra en este momento con 3 grupos terroristas y también con la nación persa. Israel, como lo ves ahí en el mapa, se está quedando solo. Y los únicos que seguimos apoyando y orando por Israel somos nosotros, los cristianos. De hecho, hace un par de meses atrás el primer ministro públicamente dio gracias en un comunicado, en un video,
a la iglesia cristiana, principalmente la iglesia cristiana evangélica, que oramos por Israel y también estamos pendientes de ayudar. Fíjate ahí justo el subtitulado del video dice: apreciamos el apoyo de los cristianos alrededor del mundo. Ahora vos dirás, ¿por qué es importante esto para mí? Yo vine a este lugar con la lupa, pensando en mi necesidad, en mi situación. Ahora me están hablando de Israel, del mundo. ¿Qué tiene que ver conmigo todo esto? Y lo que tiene que ver, y mucho, es de que mientras mayor sea el protagonismo de Israel en el mundo, menos tiempo nos queda a vos y a mí en este planeta. Y lo voy a repetir porque quizás no estabas prestando atención a esa última parte, que es muy importante. Mientras mayor sea el protagonismo de Israel en el mundo, menos tiempo nos queda a vos y a mí, Iglesia de Jesucristo, en este planeta. En esta etapa estamos compartiendo de alguna manera el protagonismo en el obrar de Dios. La Iglesia sigue siendo el agente del reino de Dios aquí en la tierra, pero de alguna manera como las carreras de posta, luego de que un corredor ya hizo toda su corrida, llega a una etapa de transición en la cual está pasando la posta al siguiente corredor y por un momento corren juntos, hasta que el corredor primero deja de correr y sigue el siguiente. Y de esa manera, un día el Señor en breve va a venir a buscarnos, vamos a dejar de correr y ahí sí Israel va a recuperar el protagonismo en el plan de Dios. En una nueva etapa tremenda, se llama, según la Biblia, se va a llamar la tribulación. Porque no puede haber dos protagonistas en una misma historia. Y de esa manera, durante 7 años Israel va a tener el protagonismo hasta que le entregue el protagonismo luego de esa etapa al actor principal de la historia de la humanidad, Jesucristo, cuando Él vuelva con nosotros a establecer su reino aquí en la tierra. Volvamos a Argentina. Estábamos en satélite, ahora le apuntemos a nuestra tierra. Qué hermosa tierra nos ha dado el Señor. Como decía recién el pastor Eduardo, hemos visto imágenes al principio, ahora estamos viendo quizás como Dios nos ve a la Argentina. Y quiero comenzar entonces en esta mañana con 3 preguntas referidas a lo que estamos hablando. La primera es, ¿por qué necesitamos un avivamiento en Argentina? Quizás te lo estés preguntando y si no, te comparto la pregunta para que la pienses. La segunda pregunta es, ¿qué es un avivamiento evangelizador? Como llama el libro que estamos leyendo, esa palabra que a lo mejor no las habíamos leído antes juntas. Avivamiento evangelizador. ¿Qué es eso? Y por último, ¿cómo podemos orar por un avivamiento en Argentina y hasta lo último de la tierra? El título de mi mensaje es ¿qué es un avivamiento? Y ya hemos orado para que sea el Señor el que nos esté hablando ahora. Y yo en el nombre de Jesús le pido al Señor que disipe de este lugar todo pensamiento que no sea de Cristo, toda distracción, y ahora nos enfocamos en Jesús, porque de Él procede la fe. Amén. ¿Quieres que el Señor te hable en este día? ¿Quieres que el Señor nos hable en este día? Entonces, así como vas a abrir tu Biblia, abrí también tu corazón para que así sea. Primera pregunta, ¿por qué necesitamos un avivamiento en Argentina? Y ya prácticamente te lo dije en la introducción. La respuesta es porque queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Es como cuando los jugadores están jugando el último partido, la final del mundo, y ya han corrido los 90 minutos y están cansados, pero saben que de un gol que puedan hacer depende el resultado de toda ese campeonato. Los jugadores no están pensando en que están cansados, no están pensando en cuántos minutos hace que están corriendo. Lo único que están pensando en ese último gol que pueden hacer antes de que el juez diga se acabó. Yo sé que muchos de aquí están cansados en esta época del año. Quizá algunos de ustedes están cansados en esta temporada de sus vidas. Luego de años de fidelidad, de servicio, de predicar, de evangelizar, de discipular, la célula, el servicio, y gloria a Dios por eso. Ahora yo vengo a decirte en este día, ánimo mi hermano, mi hermana, porque falta poco, pero todavía hay mucho por hacer. Mis queridos, estamos en tiempo de descuento. Es como cuando el reloj llega a los 90 minutos y uno dice, bueno, terminó el partido, pero es como que el juez les da de gracia unos minutitos más
para ver cómo se termina de definir ese partido, esa final. Y de esa manera yo me siento que el Señor nos está concediendo en su reloj unos minutitos más para que vos y yo no pensemos en el cansancio del pasado, sino en la victoria que viene por delante. Amén. Las señales están cumplidas. Vos lees la Biblia, lo que Jesús dijo que se iba a cumplir, ya se cumplió. Es inminente el regreso de Cristo. El protagonismo de Israel está creciendo y va a crecer aún más. Presta atención a las noticias. Prácticamente todas las semanas hay algo que dicen acerca de Israel. La humanidad se dirige indefectiblemente a una agenda globalista, a un gobierno mundial que va a manejar la vida de todos los seres humanos sin importar el país o la región en la cual vivan. El próximo martes va a haber elecciones en los Estados Unidos y el ganador de esas elecciones va a definir qué tan rápido este proceso va a seguir avanzando. Si va a ser más rápido o menos rápido, pero que va a seguir avanzando, así va a ser. ¿Por qué? Porque está escrito que así va a ser y va a ser la antesala, la preparación de un gobierno mundial llamado el Anticristo, el cual va a gobernar todo el mundo durante la tribulación. Ahora, yo te digo esto para que tengas miedo, no, querido. Todo lo contrario, para que cobres ánimo, para que tengas ese pasión que tienen aquellos que saben que en los próximos minutos se define la final del mundo y que vos y yo podamos decir que necesitamos un avivamiento porque queda poco tiempo y todavía hay mucho por hacer. ¿Tenés más que lo digamos juntos? A ver si ponemos la frase ahí en la pantalla. Necesitamos un avivamiento porque queda poco tiempo y todavía hay mucho por hacer. Amén. Para que el plan de Dios se cumpla, para que la salvación de Dios llegue a todos los que aún no le han conocido, aquí y hasta lo último en la tierra. Amén. ¿Estás conmigo en esta mañana? ¿Sí? Entonces eso responde al por qué necesitamos un avivamiento. Porque queda poco tiempo, pero todavía tenemos que hacer mucho. La segunda pregunta es, ¿qué es un avivamiento evangelizador? ¿Qué es un avivamiento evangelizador? Y si lo has leído en esta semana en el libro, lo vamos a repasar primero diciendo lo que no es para quitar todo tipo de confusión. Un avivamiento no es una reestructuración o actualización de la iglesia. La adaptación de las estructuras organizativas, la actualización de la liturgia en la iglesia son buenas y necesarias. Cambiar las canciones, la manera de predicar, transmitir a través de internet, todo eso está genial, buenísimo, pero no es sinónimo necesariamente de un avivamiento. Tampoco el avivamiento es una renovación espiritual. La renovación espiritual es una restauración del compromiso de cada creyente en particular y de la iglesia en su conjunto con el Señor y con su reino. Y esto viene cuando hay una genuina búsqueda del Señor en oración, en ayuno, es parte de lo que estamos haciendo. Hay historia en nuestro país, lo que fue la renovación carismática, una renovación, algo que viene y que aviva los dones del Espíritu Santo. Esos tiempos de renovación son maravillosos y necesarios para la iglesia de Cristo. Pero si esa renovación queda encerrada dentro de las 4 paredes del templo, es solo una renovación espiritual y no llega a ser todavía un avivamiento. Tampoco el avivamiento es una campaña evangelística. Damos gracias a Dios por las campañas evangelísticas que hemos tenido en Argentina y que marcaron un antes y un después en la historia de nuestra nación. Mucho tienen que ver con el reconocimiento que recién nos mostraba el pastor Eduardo. Comenzando con el año 1954, cuando un evangelista prácticamente desconocido, llamado Tommy Hicks, ahí van a ver una foto de él con quien en ese momento era el presidente de Argentina, llegó a nuestro país con solamente $47. Unos amigos de él le habían pagado el pasaje. Él vino en obediencia a lo que Dios le había indicado de venir a Argentina a predicar el Evangelio. No sabía el idioma, prácticamente no conocía a nadie. Llegando a Buenos Aires en el vuelo, le viene una palabra a su mente, a su corazón, y él empieza a repetir, Perón, Perón, Perón. La llama inocentemente a la azafata, le dice, discúlpeme, ¿en este país vive alguien que se llama Perón? Y la mujer,
medio sorprendido, le dice, sí, el presidente de Argentina, en ese momento, se llama Perón. Entonces él entendió que él tenía que ir a hablar con el presidente. Así fue que pidió una audiencia, se la concedieron, y estando hablando con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y dándole la mala noticia de que no iba a poder hablar con el presidente porque tenía la agenda completa, justo aparece el secretario del ministro, cojeando, con un fuerte dolor en su pierna izquierda, su rodilla hinchada, pidiéndole permiso para retirarse y ir a su casa porque no daba más del dolor. Tommy Hicks se ofrece a orar por él, medio que se le burla, le dice, no, ni Jesucristo me puede sacar este dolor, así le respondió. Sin embargo, él se puso de rodillas, puso su mano en la rodilla de este hombre, empezó a orar. Y al instante se empezaron a acomodar sus huesos, se le fue el dolor. Y cuando este hombre dijo, ya no me duele, puedo caminar, el ministro sorprendido y mirando, y cuando se pone en pie nuevamente, Tommy Hicks le pregunta, ¿ahora sí puedo hablar con el presidente? Y la respuesta fue, yo mismo lo voy a acompañar a su despacho. Fue así que Tommy Hicks pudo hablar con el presidente Perón, y luego de plantearle el plan que tenía, le dijo, mire, lo que usted necesite, adelante. Le concedió el permiso para estar en un estadio, para el uso de los medios, en ese tiempo la radio, la prensa del gobierno. Y fue así como durante 52 días este hermano estuvo predicando con traductor, obviamente. Y una iglesia evangélica prácticamente desconocida hasta el momento empezó a surgir y a crecer al punto de que se calcula que más de 2 millones de personas pasaron durante esas 52 noches en esa campaña. Y la última noche, lo dice un periódico secular, se calcula que más de 200.000 personas estuvieron presentes ahí escuchando el Evangelio. En los 60 vino Billy Graham, luego en los 80 Carlos Anacondia, en los 90 también, y otras campañas tremendas de hombres que Dios usó, como el reverendo Omar Cabrera, Luis Palau, Dante Gebel, Claudio Freyson, wow, qué Motesi, tantos hombres, mujeres tremendos de Dios que el Señor usó para traer también campañas evangelísticas, y algunas de ellas también desembocaron en avivamientos. Pero en este tiempo Dios quiere hacer algo nuevo, algo diferente, porque un avivamiento no depende de un evangelista internacional o de grandes estructuras que obviamente llevan grandes costos, permisos cada vez más difíciles de conseguir. Un avivamiento es cuando el Espíritu Santo, que es el iniciador, empieza a despertar focos de incendio en distintas partes del cuerpo de Cristo, que se hace un gran incendio arrasador que nada ni nadie puede detener y que afecta a todas las estructuras de la sociedad. Así que ahí ya te estoy diciendo lo que sí es un avivamiento. Pero quiero que lo leamos en este día en la palabra, de cómo fue el primero quizás y que quedó presente para que de ahí nosotros podamos aprender y también orar. Dice Hechos capítulo 2, y si querés abrir tu Biblia, ahí vamos a estar leyendo en ese capítulo del libro de los Hechos. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes, todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Si el texto bíblico terminara ahí, lo que acabamos de leer es la definición de una renovación espiritual. ¿Se entiende? La iglesia unida, orando, el Espíritu Santo viene, sopla, los llena, los bautiza con el Espíritu Santo, empiezan a hablar en nuevas lenguas, pero se quedan encerrados en las 4 paredes del aposento alto. Gracias a Dios el texto no queda ahí. Continúa con el versículo 5 y dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Y al oír aquel estruendo, la multitud se juntó y quedaron todos sorprendidos porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. En ese día de Pentecostés habían venido
judíos piadosos de todas partes de la tierra, de todos los continentes, de Asia, de África, hasta de Europa, para participar de la fiesta del Pentecostés. Ellos también escucharon el estruendo del Espíritu Santo. Y cuando se acercaron al epicentro de lo que ellos habían escuchado, ya vieron a los 120 que estaban afuera, que estaban en las calles y que no podían parar de hablar de las maravillas de Cristo. Pero lo hablaban en su propio idioma, en el idioma que ellos aprendieron, los que habían nacido en Asia, en África, en Europa, en cada región. Y eso obviamente los tuvo sorprendidos y maravillados. Ante esa sorpresa, el apóstol Pedro se pone en pie y empieza a predicar. Y como consecuencia de la predicación de Pedro, dice Hechos 2:41, así pues los que creyeron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Y el verso 47 dice, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Eso sí es un avivamiento evangelizador. Un avivamiento evangelizador tiene que ver con los incrédulos. Principalmente con los que todavía no creen. Generalmente nos quedamos asombrados con lo que pasó en el aposento alto. El viento, el fuego, las lenguas. Pero lo más maravilloso que ocurrió ese día no fue adentro del aposento alto, sino afuera. Cuando 3.000 personas, luego de escuchar la predicación del Evangelio, se arrepintieron de sus pecados, pidieron públicamente perdón y recibieron a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Eso fue lo más tremendo que ocurrió ese día de Pentecostés. La renovación es el medio, pero el fin por el cual el Espíritu Santo nos llena, nos capacita, nos llena de ese denuedo, esa unción del Espíritu Santo, es para predicar el Evangelio a los que aún no le conocen. Un avivamiento evangelizador tiene que ver con una pasión real por los perdidos. Cuando el Espíritu Santo se derrama, la iglesia es impulsada a salir a la calle, a las escuelas, a las universidades, los hospitales, a ganar a las personas que todavía no conocen a Cristo. El avivamiento produce una carga extraordinaria para la oración, para buscar al Señor, convicción de pecado, búsqueda de la presencia de Dios, pero todo eso desemboca en una pasión por aquellos que se pierden sin Jesús. Un avivamiento evangelizador tiene que ver con vidas cambiadas. En el proceso del avivamiento, el objetivo del Espíritu Santo no es dar vida a los creyentes, que ya la tienen, sino a los que están muertos en delitos y pecados. Y Él usa a los creyentes, ahora avivados con el fuego del Espíritu Santo, para llevar esa vida a los que hoy caminan por la vida, pero sin Jesús y sin propósito. Y cuando esas personas escuchan el Evangelio y creen en Jesucristo, son salvos, reciben el perdón, la salvación, se bautizan, se unen a la iglesia y ese círculo virtuoso gira una y otra vez. Yo espero que vos lo estés disfrutando o estés anhelando verlo aún más. Yo doy gracias al Señor por lo que estamos viendo en el curso Punto de Partida los domingos por la tarde. Comenzamos con un grupito de personas que se habían sumado recientemente a la iglesia, otros que estaban volviendo. Pero es tan lindo estar juntos y contar lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas, que ellos mismos empiezan a invitar. La esposa que venía ahora viene con el marido, o viceversa, o invita a una amiga. Y de esa manera el mensaje de Jesús sigue corriendo. Y espero que vos lo estés viviendo en tu célula, espero que lo estés viviendo también en tu casa, en tu ministerio, porque esto es parte de un avivamiento evangelizador. Un avivamiento evangelizador tiene que ver con una sociedad transformada. Porque la consecuencia esperable de un avivamiento en la iglesia es que todas las estructuras sociales sean sacudidas por el poder del evangelio. La historia nos demuestra cómo cada vez que hubo un avivamiento evangelizador, toda la sociedad fue afectada, la educación, la cultura, la música, las artes, la ciencia, hasta el gobierno. Leyes que hoy nos parecen hasta obvias, como la abolición de la esclavitud, fue la consecuencia de la participación de la iglesia, llevando el mensaje del evangelio. Durante el avivamiento, el evangelio logra permear todas las estructuras y niveles
de la sociedad y hasta cambia la manera de pensar. ¿Crees que Dios lo puede hacer de nuevo? ¿Crees que Dios lo puede hacer en Argentina? Tercera y última pregunta, ¿cómo podemos orar por un avivamiento evangelizador? En Argentina y hasta lo último en la tierra. Y la clave está, en primer lugar, saber que un avivamiento evangelizador viene cuando una iglesia ora por los perdidos. Mira, algo que vos y yo tenemos que entender, porque si no, vamos a seguir perdiendo el tiempo. El avivamiento no viene cuando vos pedís un avivamiento. El avivamiento viene cuando vos buscás al Señor en oración. Y Él pone en tu corazón la carga que está en su corazón por las personas que aún no le conocen. Y en consecuencia, vos dejás la lupa a un costado de tus necesidades, que son reales y Dios las conoce. Y que en su misericordia Él también las suple. Y empezás a orar ahora por la necesidad del que está al lado. Y empezás a interceder por aquellas personas que están en Cristo. Es una intercesión privada, pero también una intercesión unida, como la que estamos haciendo los días viernes, donde el Señor nos guía una y otra vez a orar por los que no le conocen o por los que le habían conocido y hoy están lejos, para que regresen. Y vos dirás, y bueno, pero ¿por qué? Si ya escucharon el Evangelio, no creen. Bueno, en algún caso no han escuchado. Tenemos que ir a predicarles. Pero en otros casos, quizás más cercanos, quizás los que están todavía en tu casa, han escuchado, tienen la información, pero no han creído. Todavía no se han dado cuenta de la gran necesidad que tienen de Jesús, como vos y yo un día sí nos dimos cuenta. ¿Y sabes por qué es eso? No es por rebeldía, no es porque sean personas demasiado autosuficientes, es porque están ciegos y no pueden ver. La Biblia dice, 2 Corintios 4, 3 en adelante, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, fíjate con minúscula porque no habla de Jesús, ahí está hablando de Satanás, el Dios de este siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ellos no creen porque no pueden ver. Y no pueden ver porque están ciegos. Como un día vos y yo estábamos ciegos. Esta mañana un hermano me preguntó, dice, ¿vos lo buscaste al Señor o Él te buscó a vos? Y rápidamente le dije, no, el Señor me buscó a mí. Y yo era el que estaba perdido. Necesitaba ser encontrado. Eso significa perdido. Aquel que está sin Cristo está perdido, no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene destino en su vida. Y no lo tiene, ni lo va a tener hasta que no se le caigan las vendas de los ojos. La información en la mayoría de los casos la tienen. Quizás seas vos el que ahora te está hablando el Señor. ¿Vos ya sabés que Jesús murió en la cruz? ¿Hasta crees que resucitó? Pero no lo has hecho todavía de tu Señor y Salvador. Porque lo que necesitas no es información, sino revelación. Y la revelación, el velo se va a correr cuando alguien que por la gracia de Dios sí ha visto a Cristo, intercede por vos para que también lo veas. Por eso, iglesia, es tan importante que oremos, no solamente por nuestras necesidades, sino por aquellos que todavía no conocen a Jesús o habiendo escuchado de Él, todavía no han creído. Para que, como un día Saulo de Tarso, se le caigan esas escamas y venga ese Ananías y le diga, hermano Saulo, yo he venido en el nombre de Jesús para que recibas la vista, pero también el Espíritu Santo. Qué lindo tiempo que estamos viviendo y lo que se viene por delante en estos 40 días. Porque no solamente el Señor nos va a renovar a nosotros, también nos va a usar a nosotros para que muchos velos se empiecen a caer. Amén. Para que tu familia, que todavía no ha creído en Cristo, empiece a creer. Como algunos de ustedes me han contado con
tanta alegría. Mi papá, mi hermana me hacían la guerra, no me dejaban ir a la iglesia, se me burlaban y ahora están aprendiendo y quieren más y quieren venir y quieren escuchar. Bueno, eso no es gratis, hay que pagar un precio y ese precio lo estamos pagando vos y yo en oración. Amén. Un evento evangelizador nos impulsa a luchar contra Satanás y las tinieblas. No lo digo yo, lo dice el libro, yo solamente te estoy recordando lo que la mayoría hemos leído. La intercesión por los perdidos impulsa a la iglesia a la guerra espiritual en contra de Satanás y los poderes de las tinieblas. Bien lo define el autor, el doctor Pablo Deiros. Mira lo que él dice en una frase del libro. Satanás no va a soltar a sus cautivos sin presentar batalla. Y la iglesia deberá acompañar su proclamación masiva del evangelio con guerra espiritual en todos los niveles y formas posibles. Todos los niveles y formas posibles. Amén. Es ahí donde vos y yo, con la autoridad que Cristo nos ha delegado, vamos a interceder. Señor, en el nombre de Jesús, reclamo la vida de mi hermano, reclamo la vida de mi hijo, reclamo la vida de mi esposo, mi esposa, no sé, de mi vecino, de mi compañero de trabajo. Y a pelear espiritualmente usando las armas que el Señor nos ha dado, el ayuno, la oración, la adoración, la intercesión, para que esas personas conozcan a Cristo y vengan al camino de la verdad. Amén. Por eso es tan importante los ministerios de liberación y sanidad interior. Prepárense, hermanos. Necesitamos refuerzos porque viene tiempo de victoria, pero no va a haber victoria sin lucha. Amén. Un evento evangelizador es respaldado por señales, prodigios y maravillas. Lo distintivo del avivamiento no son los grandes sermones ni la elocuencia de los oradores, sino la manifestación sobrenatural y poderosa del Espíritu Santo. Como un día Pablo les escribió a los corintios y les dijo, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder. Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La predicación del Evangelio es confirmada con señales y con prodigios, dice el libro de Hebreos 2, verso 3 en adelante. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que lo oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a orar por un avivamiento? Pero ahora con entendimiento de lo que realmente es un avivamiento. Escuchemos las voces de los protagonistas que Dios usó en avivamientos de la historia. Juan Wesley dijo, Dios no hará nada en la tierra sino en respuesta a la oración de fe. Juan Knox, el gran reformador escocés, dijo, dame Escocia o me muero. Así era la oración. Y vivo un avivamiento en Escocia. A.T. Pierson dijo, jamás ha habido un despertar espiritual en ningún país o localidad que no haya comenzado con la oración unida. Por eso es importante, no solamente lo que vos y yo podemos orar en nuestras casas, lo que oremos unidos en el poder del acuerdo, porque Dios va a responder esa oración. Cuando dicen aleluya, así va a ser, amén. Y el gran siervo del Señor que fue usado en un tremendo avivamiento, Jonathan Edwards, dijo, cuando Dios tiene algo muy grande para su iglesia, es su voluntad que sea precedido por las oraciones extraordinarias de su pueblo. ¿Te das cuenta de lo que significa extraordinario, no? Más allá de lo ordinario. En definitiva, podríamos resumir todo esto con la siguiente frase también, que la pone el doctor Deiros. Dice, Dios toma la iniciativa, la iglesia responde y luego Dios responde a nuestra respuesta. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Es como un boomerang. Dios toma la iniciativa, la iglesia responde y luego Dios responde a la respuesta nuestra. ¿Cuántos están dispuestos a responder al llamado de Dios por un avivamiento? Mientras van pasando los músicos, quiero
concluir al menos con una frase que pueda resumir cada uno de estos principios que hoy te acabo de compartir. Necesitamos un avivamiento porque queda poco tiempo y todavía hay mucho por hacer. Amén. El avivamiento evangelizador no es una reestructuración, ni una renovación espiritual, ni siquiera una campaña evangelística. El avivamiento evangelizador tiene que ver con los incrédulos. Produce en nosotros pasión por los perdidos y da como resultado vidas cambiadas y una sociedad transformada. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, el avivamiento viene cuando buscamos la presencia del Señor y pone en nosotros carga por interceder por los perdidos, hacer guerra espiritual por ellos y creer que el Espíritu Santo respaldará la predicación del Evangelio con señales y con prodigios. Amén. ¿Te gustaría que terminemos esta reunión orando por un avivamiento? Yo quisiera que así lo hagamos, pero antes quiero invitar a aquellos que hoy nos visitan por primera vez o quizás están viendo esta reunión en sus casas y nunca antes creyeron en Jesús como su Señor y Salvador. Después de todo lo que has oído, no te puedo agregar más información. Lo único que te puedo invitar es que abras tu corazón a Jesús, el cual te ama y dio su vida por vos. ¿Estás dispuesto a cerrar tus ojos? Ahí y decirle: Padre Dios, te doy gracias por Jesús, porque Él murió en la cruz y pagó el precio por mis pecados. Yo ahora me arrepiento, te pido perdón y te invito para que vengas y seas mi Señor y mi Salvador. Y ahora repetí conmigo, decirle: yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Por eso ahora me declaro salvo, salva, en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios Padre. Amén. Si vos hiciste esta oración por primera vez, cuando terminemos, quisiera hablar con vos en ese lugar que se llama Punto de Encuentro. Pero ahora, iglesia, no te distraigas. Adoremos al Señor con esta canción y luego vamos a orar, vos y yo, por un avivamiento. Amén. Amén.